Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado y administrador de la página web abogadoescribanogares.com, que como sabéis es una página web que representa a un despacho de abogados entre cuyas especialidades está la reclamación de pensiones de incapacidad permanente a la seguridad social y en general todos los asuntos que tienen que ver con seguridad social y reclamaciones de este tipo de incapacidades permanentes. En este vídeo vamos a hablar de si aquellas personas que padecen protusiones discales en cualquiera de las zonas de la espalda, de la zona de la columna vertebral, podrían, por ese padecimiento o por esas lesiones, podrían solicitar una pensión de incapacidad permanente para su trabajo o para cualquier tipo de trabajo. Seguidamente lo pasamos a explicar. Lo que tenemos que aclarar en primer lugar es a qué nos referimos cuando hablamos de protusiones discales. Tenemos que explicar que una protusión discal normalmente a lo que nos referimos es al dato concreto de que entre las vértebras que existen en la columna existen unas almohadillas que tienen como función fundamentalmente la de estabilizar la columna, la de evitar el roce entre las vértebras. Y esa almohadilla a la que nos referimos, que son los discos intervertebrales, están formados por una capa exterior, por un reborde exterior de tipo fibroso, que lo que hace es contener un núcleo, que es un núcleo de un contenido que se denomina técnicamente pulposo, y que por lo tanto cumple esas funciones, ese anillo cumple esas funciones a las que estamos haciendo referencia de estabilizar, de permitir el movimiento, de provocar que el movimiento sea más fácil y no provoque dolor, etc. Pues bien, con el paso del tiempo, por la existencia de traumatismos, por la existencia de diversas enfermedades, ese anillo fibroso que rodea a la zona pulposa pues puede desplazarse. Y al desplazarse puede crear una serie de protuberancias que salen de lo que es la propia zona de donde están las vértebras. Pues eso, explicado en términos no médicos, sino simplemente en términos jurídicos para poder abordar el siguiente paso, es lo que es una protusión discal. En nuestra página web hemos publicado un artículo muy extenso que se denomina con el mismo título que este vídeo y en el que hemos explicado de una forma más detallada en qué consiste esta protusión discal y por lo tanto les remito a ese artículo en concreto que pueden encontrar en la descripción de este vídeo y pueden ahondar más en lo que es la descripción de la propia existencia de esa lesión. Tenemos que decir eso, que efectivamente somos abogados, no somos médicos y lo que explicamos a este respecto simplemente tiene la función de introducir el siguiente apartado, es decir, las personas que sufren estas protusiones discales por ello podrían solicitar ya directamente una pensión de incapacidad permanente. Pues bien, tenemos que decir que simplemente por ese hecho no sería posible. Evidentemente tenemos que tener en cuenta que, tal y como dicen las estadísticas que hemos podido manejar, a partir de que la persona cumple la edad de 40 años, es muy habitual que tengan protusiones discales. Lo importante es, más que la propia existencia de la protusión discal, que evidentemente es importante tenerlo objetivado con informes médicos, fundamentalmente con imágenes, resonancias magnéticas, ecografías, etc. Lo importante es conocer si esas protusiones discales vienen acompañadas de otros fenómenos, de otras lesiones o enfermedades, bien de carácter degenerativo, como puede ser una discoartrosis, bien por la existencia también de hernias, o sea, es muy común que las personas que padecen protusiones discales a diferentes niveles, pues no solo tengan discoartrosis, como hemos dicho anteriormente, sino que incluso padezcan hernias a diferentes también niveles. Pues bien, lo que tenemos que tener claro es que estas personas que tienen estas protusiones discales, qué limitaciones concretas le provocan, cómo le afecta a su vida diaria la existencia de esas protusiones. Porque lo que es importante a efectos de reclamar una pensión de incapacidad permanente es la propia existencia de la lesión, obviamente, pero sobre todo las limitaciones que le provocan al sujeto en concreto. Porque dependiendo de esas limitaciones podremos valorar si esas limitaciones comparadas con los requerimientos físicos
que se le exigen a la hora de realizar su trabajo en concreto provocan que pueda o no pueda realizar ese trabajo. Y esa es la labor del abogado o la labor de nuestro despacho en concreto cuando nos encontramos ante un cliente que tiene protusiones discales y que nos comenta que tiene unas limitaciones concretas. Lo que tenemos que averiguar, incluso recomendando que sean especialistas médicos concretos en valoración del daño corporal y en valoración de lo que es las limitaciones del trabajo, nos expongan claramente qué efectos provocan, qué limitaciones provocan en el paciente esas protusiones discales, incluso si además de esas protusiones pues existen otras lesiones, como hemos dicho anteriormente. El siguiente paso será analizar el trabajo concreto de la persona y descubrir si le afecta o no le afectan esas limitaciones para desarrollar el mismo. Y una vez que tenemos todo eso, podemos concluir si en el caso en concreto se podría o no reclamar una pensión de incapacidad permanente para ese trabajo, o en los casos más graves, por el acúmulo de circunstancias que pudieran concurrir en cada sujeto, una incapacidad absoluta para todo tipo de trabajo. Pues bien, nosotros este trabajo en concreto, el establecer esta posible viabilidad de una reclamación de incapacidad permanente, la ofrecemos a cualquier interesado de forma totalmente gratuita. Pueden llamarnos al teléfono que aparece en el vídeo o mandarnos un email al correo que igualmente aparece en el vídeo y nosotros le indicaremos los pasos que tienen que seguir para que nosotros hagamos este estudio de viabilidad de su caso, que es totalmente gratuito. Una vez que sepamos si es viable el asunto, le haríamos llegar un presupuesto gratis y sin compromiso de ningún tipo, con el coste que le supondría contratarnos para reclamar su pensión de incapacidad permanente. Por ello, si ustedes padecen protusiones discales o cualquier otra enfermedad que pueda afectar a su columna vertebral, no duden en ponerse en contacto con nosotros, que estaremos encantados de informarle si, a nuestro parecer, podría reclamar una pensión de incapacidad permanente. Sin más, hasta el siguiente vídeo.